Conversar de esta carrera presidencial que ya tiene nombres definidos, está mucho más claro el panorama dentro del oficialismo respecto por lo menos a quienes quieren participar de esa carrera. La diputada jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, está con nosotros. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, diputada. Gracias Por el contacto. ¿Está más claro el panorama o no, diputada? Se lo pregunto ahora. Yo creo que en nuestro sector está bastante más claro que en la oposición. Por lo menos nosotros vamos a tener una primaria competitiva, sumamente convocante y atractiva, Ajá. y donde vamos a poder desplegar las diferencias en un momento que es bien importante porque es el momento que hay para que la ciudadanía conozca los distintos planteamientos que hay dentro del oficialismo. Ajá. Diputada, ¿usted ve que va a ser una carrera presidencial en estas primarias, digo, realmente competitiva? ¿Cómo lo proyecta en ese sentido, desde el punto de vista de las diferencias que tienen los candidatos que hasta ahora están postulando en esta carrera? Lo que pasa es que yo creo que hay un sustrato común que es justamente todos los actores políticos que hacen parte de la alianza de gobierno, y en ese sentido hay elementos comunes que van desde, se dice, digamos, y se reafirma mucho que tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos, avanzar en lo que tiene que ver con superar las desigualdades estructurales que tiene el país, también una mirada del siglo XXI. En fin, yo creo que hay elementos comunes, pero por cierto también van a haber énfasis distintos, tipos de liderazgo distintos, Ujú. y yo creo que ese es el momento, digamos, para aproximarse a la ciudadanía desde estas diferencias, ¿no? Ujú. Diputada, hoy día hay dos competidores en estas primarias a las que ha llamado el presidente lo más amplias posible, que representan a sectores más de izquierda, un progresismo que está más hacia la izquierda, y que efectivamente son Gonzalo Vinter y Janet Jara. ¿De qué manera se van a diferenciar ambos? ¿Cuál es la diferencia en la práctica entre ambas izquierdas que les podrían permitir tal vez ganar la primaria? Yo creo que eso está por verse en términos, digamos, de que recién están partiendo, pero a mí lo que me compete es lo que como Frente Amplio vamos a presentar como propuesta. Si ustedes escucharon o conocen, digamos, lo que planteó el otro día Gonzalo Vinter a propósito de de la aceptación, digamos, como Sí. candidato a la primaria, hay un tema que tiene que ver con contar con, por ejemplo, con una estrategia nacional de desarrollo, con lo que significa crecimiento, pero un crecimiento que derive, ¿no es cierto?, en desarrollo humano. Hay también la idea de convertir a Chile en un potencial en recursos naturales, pero también sofisticado. Hay, por cierto, y ha sido siempre línea del Frente Amplio, acercar las instituciones democráticas a la ciudadanía, y en eso todo lo que tiene que ver también con reforma del sistema político para hacerlo más cercano a la gente va a ser un tema. Yo creo que hay elementos en los que los énfasis nuestros van a ser distintos. Hemos planteado además que vemos, digamos, además estamos muy interesados y convocados por ir formando una alianza para los próximos 20, 30 años, y en ese sentido también queremos liderar, ¿no es cierto?, esa coalición de manera de, bajo un programa que profundice los cambios en Chile que fueron inaugurados en esta etapa por el presidente Boric, con reformas habilitantes que vamos a querer profundizar. Por cierto, los temas de educación están Mm. pendientes, sobre todo después de la pandemia, donde sufrimos un retroceso bastante fuerte. Asegurar, por ejemplo, la paridad o el equilibrio en la representación política de hombres y mujeres en los distintos cargos, son todas cuestiones que se ven amenazadas por la derecha y donde el Frente Amplio ha tenido siempre una voz fuerte respecto a esos temas. Sí, diputada, escuchábamos el discurso que usted decía cuando es nominado candidato presidencial Gonzalo Vinter y
apeló, criticó fuertemente a la derecha y al modelo económico de desarrollo de Chile, volvió a mencionar el neoliberalismo como prácticamente un enemigo al cual derrotar. Había reminiscencias de las alocuciones que tuvo Gabriel Boric cuando fue candidato, y entonces la pregunta es si es que o la candidatura de Gonzalo Vinter va a anicharse con una estrategia en el 30% o si va a tratar de ampliar la base de apoyo, tomando en cuenta que la primaria es voluntaria y que a lo mejor podría atraer a personas de un mundo que no milita hoy en las fuerzas oficialistas. Mire, yo creo que efectivamente no nos satisface el 30%. Hemos aprendido como Frente Amplio que se requiere construcción de mayorías sociales y políticas, y en ese sentido efectivamente hay que recoger matices, énfasis, etcétera, pero lo que es el proyecto del Frente Amplio es lo que se va a poner sobre la mesa, y en ese sentido no es radicalizar posturas, tampoco es volverse centrista, sino que es seguir lo que ha sido el Frente Amplio hasta ahora. Lo que dijo Gonzalo es que el neoliberalismo no es que lo vayamos a superar nosotros, sino que se encuentra acabado, y yo creo que en ese sentido lo que él propone son nuevas formas de superar la situación que, por cierto, ha contribuido enormemente al debilitamiento de las democracias y a la incapacidad que están teniendo las democracias para resolver las urgencias de la ciudadanía. Y en ese sentido se ha debilitado, producto del modelo neoliberal, la democracia, y allí es donde nosotros creemos que podemos, ¿no es cierto?, dar un soporte. Así que el proyecto y en los mismos términos. Por cierto que no se ha podido implementar como queríamos, porque hemos sido minoría, hemos sido una coalición y un gobierno asediado por la derecha, y esperamos que con este discurso que recoge las necesidades de los chilenos y las chilenas podamos convocar, y más allá del 30%, por Mm. cierto, es lo que Diputada, necesitamos para la presidencia. pero ese punto es bien interesante porque lo planteó el candidato Vinter, el diputado Vinter, lo planteó el presidente Boric hoy día también en La Moneda. Esta idea de que no pudimos avanzar más porque no teníamos la mayoría parlamentaria suficiente. Pero ahí queda una duda respecto a cuál es digamos, la maduración del proyecto político que ha tenido en su sector en particular el Frente Amplio. Es un gobierno o una coalición, más bien, que se convenció de que era necesario abordar otros temas y tener un giro en sus propuestas iniciales que se aleja de ese gobierno mucho más transformador con el que llegó a La Moneda, o es sencillamente que las circunstancias no los acompañaron y más adelante sí pretenderán, por ejemplo, terminar con las AFP como se habían planteado al comienzo. Yo creo que hay un poco de las dos, porque por una parte lo que es cierto es que el programa se modificó en buena parte porque aparecieron urgencias como la de seguridad que no eran parte del programa, y en ese sentido es la labor de un gobierno recoger cuáles son las necesidades del pueblo y que están causándole dolor a los chilenos y las chilenas. Pero, por otro lado, también dijimos, y lo hemos dicho respecto de todas las reformas, incluida la reforma de pensiones, que es el acuerdo que pudimos alcanzar, pero que está dentro de nuestra ruta, de nuestro itinerario, efectivamente terminar con las AFP en los términos que las conocemos, que sabemos que no han dado respuesta a los chilenos y las chilenas que ansiaban, ¿no es cierto?, pensiones dignas, y que todavía hemos logrado un tremendo avance, Ujú. pero que claramente no es suficiente. Pero ahí lo que ahí no queda tan claro esa línea entre aquello que en lo que se ha cedido por pragmatismo y estrategia política respecto a aquello en lo que hay una convicción de que es necesario. Y podríamos llevar esa conversación, por ejemplo, a otros temas muy concretos sobre la aplicación de el estado de excepción en la Araucanía, sobre la firma y la aplicación del TPP-11, por ejemplo. A eso voy también con la pregunta, no solo sobre las AFP en particular, que efectivamente se había manifestado en el debate previsional en los términos que usted decía. O sea, sin duda que ha habido aquí un aprendizaje de parte de todos nosotros a propósito de nuestro ingreso, digamos, a un primer gobierno. Lo que quiero decir es que eso también nos hace tener un cable a tierra,
porque para este tipo de cuestiones, para las transformaciones, se requieren acuerdos. No es solamente la voluntad del Frente Amplio, sino la capacidad que tenga el Frente Amplio de construir esa mayoría, de generar las adhesiones y de contar, ¿no es cierto?, con las mayorías en el Parlamento y en general el apoyo de la ciudadanía para avanzar en esto. Los acuerdos son el dato de realidad que hay que tener efectivamente para construir esas mayorías. A propósito de esas mayorías, Lorena Fríes, estamos conversando con la diputada Lorena Fríes, jefa de bancada del Frente Amplio. No fue posible construirla para quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué tan posible es que tengan una mayoría en el siguiente periodo? Es que, mire, es bien artificioso eso de que no tuvimos la mayoría, porque efectivamente fue una derrota, pero una derrota bien pírrica, porque al final estamos bien empatados. Acuérdese que esto fue por un voto y finalmente fue la suerte la que definió, digamos, quién está en la mesa. Pero no Lo que tuvieron le en pone, segunda votación los 75 votos que necesitaban porque Jaime efectivamente, Araya terminó pareándose por reglamento con Francisco Undurraga. efectivamente, y eso nos pone dos situaciones sobre la mesa. Primero, es que fue por un voto, y ese voto lo que nos está diciendo es que estamos bien empatados aquí en el Parlamento y que por lo tanto el presidente de la mesa y la próxima mesa tendrá que tomar con responsabilidad y seriedad el rol que le toca cumplir y no tratar de arrear agua para su molino, sino que más bien ser dialogante y ecuánime con las fuerzas políticas en el Congreso. Y en segundo lugar, me parece que lo que vimos ayer da cuenta de una de las cuestiones que hoy día hacen agua en materia política, de las fuerzas políticas, y es la necesidad de actuar dentro de las líneas de los partidos a los que se pertenece. Y en ese sentido hay responsabilidades, por cierto, en torno a, en este caso, al diputado Jaime Araya, responsabilidades que deberán ser asumidas por él dentro de su bancada. Lo que uno espera es que aquellos que se llaman oficialistas actúen en concordancia con eso, y si no, efectivamente quiere decir que no están dentro de esta alianza y esta coalición que somos todo el oficialismo. Lorena Fríes, diputada y jefa de bancada de Frente Amplio, ha estado con nosotros aquí en Pauta Final. Gracias por el contacto, Lorena. Muy Muchas amable. gracias, Lorena, que Gracias esté muy a bien. ustedes. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Chao.